Vamos a dar comienzo en esta mañana con el estudio de la palabra de Dios. Y yo el título que le puse es la armadura del cristiano. La armadura en la cual aparece en Efesios, donde dice el título armadura de Dios, pero yo le puse la armadura del cristiano. Para comenzar vamos a leer en el Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado, todo está firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, que a fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar antes de hacer el comentario del tema que nos lleva en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos en tu presencia y gracias te damos, porque una vez más tú nos has permitido estar reunidos, aunque sea a la distancia en esta mañana, pero en un mismo espíritu, poder hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo en lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, Señor, hemos de tener el mensaje de tu palabra, que tú nos hables por medio de ella a cada uno de nosotros en forma personal. Y en esta mañana, una vez más, te pido que nos limpie de todo pecado que hayamos cometido. Perdónanos, Señor. Y ahora, que al abrir tu palabra, tú nos hables en ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Como dice la palabra del Señor, decíamos el título que le pondríamos sería la armadura del cristiano. Y el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermano mío, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleció, hermanos, por lo demás, hermano mío, dice. El apóstol lo trata a los de Efesios como hermanos míos, como lo que nosotros, cada uno de nosotros somos, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser de la familia de Dios. Por eso, y como tenemos a Dios nuestro Padre y cada uno de nosotros somos hijos de Él y somos hermanos en Cristo. Y el apóstol dice: fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante que para el cristiano, en los momentos difíciles que podamos pasar, tenemos la seguridad de buscar nuestra fuerza en el Señor y sabemos que la vamos a conseguir. Y en el poder de su fuerza. Cada vez que nosotros decimos: Padre, pedimos que tú nos fortalezcas, y Él nos da la fuerza necesaria para enfrentar en una guerra invisible en la cual se lleva a cabo diariamente y en todo momento del cristiano. Cuando hablamos de guerras y podemos ver conflictos que está pasando en el mundo, y el conflicto más aberrante que está pasando en el mundo es la lucha contra un enemigo invisible, el cual están tratando por todos los medios para poder derrotarlo, que es la pandemia la cual estamos teniendo. Y nosotros como cristianos también tenemos una lucha
con un enemigo invisible, invisible a nuestros ojos, pero visible en cuanto a Dios y el enfrentamiento espiritual que tenemos nosotros contra nuestro enemigo, que es Satanás. Por eso, cuando pedimos la fortaleza y la sabiduría, vamos a ir a nuestro Dios, aquel gran capitán que va a la lucha juntamente con nosotros. Y Él no nos deja. Y se fortaleció en el Señor. Y es la fuerza necesaria que cada cristiano, en cada momento, tenemos que tener la fuerza espiritual para poder enfrentarnos con un enemigo que tiene poder, pero el que Dios lo deja que Él pueda luchar. Y si nos podemos ver el tema de la antigüedad, cuando Satanás no se queda tranquilo en forma de ver a un cristiano que es de bendición. Cuando el cristiano trabaja más, es más atacado. Por eso es que tenemos que estar preparados en todo momento. Tenemos que tener un conocimiento pleno de las armas con las cuales vamos a luchar. Y dice que la arma de nuestra milicia. Yo quisiera que veamos, antes de continuar con el pasaje, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, 2 Corintios, capítulo 10, Segunda Corintios capítulo 10, del 4 al 6, dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos pensamientos a la obediencia de Cristo. Pues porque las armas, dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y sabemos que la arma de nuestra milicia, ¿no? Como decía acá el apóstol a los Corintios, que no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero eso, qué mejor ataque con una buena defensa. El Señor Jesucristo le hablaba a los que nosotros tenemos alguien que está del lado nuestro, que es el Espíritu Santo, cual nos ayuda en todo momento de nuestra existencia, en nuestra vida, hasta que estemos con Él. Luchas, guerra, conflicto, en todo el mundo hay. Cuando uno prende las noticias si vamos a Medio Oriente, vemos los conflictos que está teniendo Israel con los palestinos. Si vamos a Centroamérica, podemos ver en Colombia. En Sudamérica, como Colombia, tiene problemas de conflicto. Y vemos cómo la ciencia está tratando de luchar contra una pandemia en la cual está buscando los remedios y las armas para poder sobrellevarla. Pero el cristiano tiene armas las cuales son poderosas en Dios. Y dice, derribando argumentos para la destrucción de fortalezas. ¿Se acuerdan de la lucha que tuvo que padecer Israel contra Jericó? Utilizaron un arma que era el grito, las trompetas, pero ¿quién realmente derribó aquel gran muro que para los de Jericó pensaban que nunca iban a entrar, porque la fortaleza que ellos tenían era imposible humanamente, pero para Dios pudo derribarlo? Por eso, cuando el apóstol dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando uno ve en las consecuencias de aquellos que no creen en Dios, que piensan que Dios no existe, que piensan que cualquier argumento es contra Dios. Y bueno, todas esas son luchas que tenemos que sobrellevar cada uno de nosotros. Y dice,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que estar sujetos ante nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran capitán. Volvamos a Efesios y dice, vestido, dice, por los demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor en el poder de su fuerza. Y veíamos que los argumentos y los armamentos derriban de toda fortaleza. Vestido en toda armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Bien decíamos que es más fácil luchar contra un enemigo visible que invisible, porque sabemos los objetivos, podemos trazar los lineamientos de un combate, pero siempre tenemos que estar preparados, como en Timoteo dice que el soldado primero tiene que prepararse para ir a una guerra, porque no podemos ir a una lucha sin conocer las armas con las que vamos a luchar. No podemos tratar objetivos claros si no tenemos un enemigo en el cual tenemos conocimiento. Y acá en esta lucha que tenemos cada uno de nosotros, es una lucha espiritual en los lugares celestes. Pero tenemos un ejército que nos ayuda, que es el Señor y sus ángeles. Y dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿En qué forma nos ataca el diablo? ¿Cuál es la forma más sutil que el diablo tiene para atacarnos a cada uno de nosotros? En las tentaciones que nos pone, en todos los lineamientos que podemos tener. Y miren si no está tan astuto para buscar nuestro ego y nuestra debilidad en el cual nos vence. Si nos vamos a los principios de la humanidad cuando fue creado el hombre, lo primero que le puso en el corazón Satanás en la astucia es seréis como dioses. Y ese es el primer objetivo en el cual el enemigo trata con nosotros. Tratarnos de decir que somos únicos, que no necesitamos de otra fuerza, que nosotros lo podemos llevar todo adelante. Y ese es el ego el cual el diablo trata en cada uno de nosotros. Por eso él dice, por lo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra la gobernadora de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren si no son poderosos el enemigo. Quizás son más poderosos que cualquier ejército que nos lleve a una batalla, porque esto es una guerra espiritual en un campo que nosotros solo no podíamos sobrellevar, sino que es un campo en el cual el enemigo lo conoce. Por eso tenemos que tener una estrategia, primero conocer las armas con las que nosotros vamos a utilizar. Por eso, tiene que prepararse primero, conocer las armas, porque sin conocer la palabra de Dios, ¿cómo le puedo contrarrestar al enemigo si a través de la palabra de Dios? Por eso el apóstol Pablo insistía, porque ya no tenemos luchas contra sangre y carne. Algún enemigo es invisible. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 enemigos poderosos, por lo cual nosotros tenemos que cuidarnos y pedirle al Señor la fortaleza necesaria para poder resistir. Dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Toma toda armadura de Dios, todo lo que el Señor te puso en tu mano, utilizarlo, todos los medios. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos que hay que estudiar de la palabra de Dios, y el Señor le decía a los discípulos, cuando iba a partir a vosotros, conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría.
Y Él lo va a recordar todas las cosas. Es el principal compañero de batalla que tenemos, es el Espíritu Santo. Y por esta causa todavía no se ha manifestado el maligno, porque el Espíritu Santo lo está conteniendo. Mientras la iglesia del Señor esté en este mundo, va a tener luchas, va a tener conflictos. Y con todo lo que está pasando ahora, nos tienen encerrados y tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no estamos seguros en nosotros mismos. El apóstol Pablo le decía que tomara todas las armaduras de Dios para poder resistir el día malo, el día de prueba, el día de tentación, el día que podemos pensar de que no vamos a salir adelante, pero el Señor pone a nuestra disposición todo lo necesario para salir vencedores. Y dice: está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, que es la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que Dios nos da a través de su palabra, y saber que lo que la palabra de Dios dice es palabra veraz, la cual única ni el mundo puede contrarrestar esto. Si tenemos nosotros en conocimiento de lo que es la palabra de Dios y está puesta en nuestro corazón y en nuestra mente, difícil que nos puedan vencer, porque son las armas que Dios nos ha legado a cada uno de nosotros. También dice: y vestido de la coraza de justicia, la coraza, aquella cosa que vamos adelante, al frente para poder defendernos. ¿Por qué? Porque es necesario. En la antigüedad, el apóstol Pablo en una prisión en Roma estaba observando al soldado romano y veía toda la armadura que el soldado llevaba. ¿Por qué llevaba ese tipo? Eran tipos diferente a las armaduras y al uniforme que tenemos ahora. Con la policía, por ejemplo, usa el chaleco antibalas. Antes tenían para que las flechas o la espada no puedan penetrarlo, las lanzas tenían la coraza, aquella que para poder cubrirse el pecho, la cubrida de la coraza de justicia, dice. Con la coraza de verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Son tres elementos fundamentales para cristianos. ¿Por qué usaban las sandalias? Porque tenían que estar ligeros para poder hacer frente en el campo de batalla, para poder avanzar rápido. No tenían que ser un calzado pesado, tenía que ser algo práctico, algo en el cual poder tomar toda ventaja. Y cuando hablamos del ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido por la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, la palabra de Dios. Y la única forma que podamos llegar a vencer al enemigo que tenemos, invisible, es conociendo la palabra de Dios. Miren, el Señor cuando estaba siendo tentado, Satanás no tuvo el mayor respeto hacia el Señor, sino que lo fue a tentar, a ver si lo hacía caer, así como hizo caer la primera Adán, lo quería hacer caer al Señor, ofreciéndole el poder, diciéndole: si eres hijo de Dios, hace que esta piedra se convierta en pan, sino que se tire también de un pináculo del templo y que postrado le adorare, porque todo le iba a dar. Siendo el dueño de todo, el Señor se lo dejó a Satanás para que él gobernase por un tiempo este mundo. Es el príncipe de este mundo, pero el dueño de todos es nuestro Señor. Pero sin embargo, Satanás utilizó la palabra de Dios para tentar al mismo Señor. Pero así como el Señor era tentado también por la palabra de Dios, le iba diciendo a Satanás y venció la tentación de esa forma. ¿Cómo podemos vencer nosotros a este enemigo si no conocemos la palabra de Dios? Y cada vez se lee menos la Biblia, cada vez le damos más énfasis en otro sistema de estudios, mensaje preparado en el cual ya utilizamos para poder llevar. Es como que estamos hablando de algo que está vacío, sin preparación, sin oración. Por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios que estuvieran preparados para una lucha que no era contra sangre y carne,
sino era una guerra espiritual, así como los ejércitos de la humanidad luchan entre sí con fuerza y cada uno presenta una mayor arma más poderosa. Bueno, nosotros tenemos la arma más poderosa que es la palabra de Dios. Y dice, sobre todo, toma el yelmo de la fe con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno. El yelmo, el escudo, dice, por el cual apagaba, el escudo que utilizaban para luchar, para que no se hicieran daño y podían avanzar y podían llegar a una victoria, tenían que llevarlo, pero lo tenía, dice acá, el cristiano tiene que tenerlo con fe, sabiendo que la lucha es en serio. Muchas veces decimos de la boca para afuera una cosa, pero no tenemos fe en lo que el Señor va a hacer. Por eso, hermanos, es importante la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el apóstol le decía, y instaba y le decía que tenían que tener el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando pensamos en esto, en todo lo que Satanás puede tratar de hacernos caer, tenemos que, a través de la fe y saber que vamos a apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tomar el yelmo de la salvación, sabiendo que nosotros hemos sido salvos por medio de la fe, cuando hemos creído. Miren, hoy estamos 30, hace 5 días yo le decía a los chicos, cumplí 38 años como cristiano. Hace 38 años que un día tuve que doblegarme y pedirle perdón por mis pecados al Señor. El yelmo de la salvación, es recordar siempre nuestra salvación y saber de que estamos por un poco de tiempo en este mundo. Contra lo que decía hoy Alberto de Mauro Viale, decía que no había nada. Nosotros sabemos que hay un lugar donde vamos a ir a morar por la eternidad. Por eso el mismo Señor le decía en Juan 14 que iba a preparar el lugar. Y sabemos que en esa esperanza tenemos la salvación eterna. Por eso tomamos el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá habla de la espada del Espíritu. Una espada que parte hasta lo más profundo, los tuétanos y los pensamientos del ser humano. Y con esa arma vamos a vencer, pero siempre sabiendo de nosotros, queridos hermanos y hermanas, que de la única forma que nosotros podemos vencer a Satanás, conociendo la palabra de Dios. Y eso muchas iglesias ya lo están cambiando por el sistema, ya no llevan las Biblias, ya van a escuchar lo que el pastor o el predicador va a hablar, o el mensaje preparado, ya ni siquiera lo hablen, la tienen la Biblia cerrada, muchas veces la llevan como un objeto, pero no como una armadura. Y lo que Dios quiere es que conozcamos cada día más de Él. Y es el idioma que vamos a hablar en el cielo, es el idioma que nosotros vamos a poder compartir. Cada vez que nosotros leemos de la Biblia la palabra de Dios, estamos escuchando un poquito más y un conocimiento más de Dios. Y el apóstol le decía, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escudriñando todo, y se escudriñan las Escrituras, decía el Señor a los fariseos, porque de ellas hablan de mí. ¿Qué pasaba si los fariseos, aquellos grandes maestros, rabinos, hubieran escudriñado sinceramente la palabra de Dios, lo hubieran reconocido al Señor como el Mesías? Lo hubieran reconocido, sabía que el Mesías había estado con ellos. Pero ¿qué pasa? Creían en otras cosas y se olvidaron de escudriñar las Escrituras. Pero hay algo más fundamental, no solamente la palabra de Dios, sino hay algo que solamente el cristiano lo puede hacer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, esa oración la cual el Señor mismo le dijo a los discípulos, dijeron, Señor, enseñan a orar como Juan
enseñaban a los suyos, como los fariseos le enseñaban a los discípulos de ellos. Y ellos le pidieron que es hablar con Dios. Es el celular que tenemos para poder comunicarnos con el Señor. Cuando se interfiere la comunicación porque algo malo anda sucediendo, es porque no hay una confesión directa. Por eso el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. Estamos orando para que el Señor quite esta plaga, esta pandemia que estamos teniendo. Claro que sí estamos orando. Y tenemos que hacerlo en todo tiempo. No acordarnos cuando estamos pasando por una prueba, sino en todo tiempo, en todo momento. Cuando nos despertamos, ya sea la noche, cuando no podemos dormir, orar al Señor para que el Señor nos escuche, contarle nuestros problemas. Él quiere, Él sabe de lo que nosotros entendemos. La oración la puso para que nosotros le contemos al Señor cómo nos está yendo. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, con oración y súplica, suplicarle al Señor. ¿Cuántas veces los chicos nos suplican? Nuestros hijos cuando éramos chicos nos suplicaban para que le diéramos tal cosa y a veces accedíamos nosotros, aunque Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere escucharnos a cada uno de nosotros. Con toda perseverancia, ser perseverante, estar en todo tiempo, sabiendo que el Señor va a dar respuesta conforme a su voluntad. Y también súplica por todos los santos. Estábamos orando por Erika, estuvimos orando por la mamá de Laura, estamos orando por la familia de Laura, estamos orando por hermanos que están pasando por pruebas. Y el Señor quiere que oremos los unos por los otros. Y dice, y por mí, dice, el apóstol Pablo dice, y por mí, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, la obra del Señor. Miren, muchas veces pensamos que no se está haciendo nada, que no vemos frutos. El apóstol Pablo decía, y oren por mí, porque lo hacía partícipe de la obra que él estaba llevando a cabo cuando iba predicando por todas las ciudades paganas hasta llegar a Roma. Dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, para que al fin para abrir mi boca. Y el Evangelio es un trabajo de conjunto, no solamente del que predica, sino del que hace todas las cosas, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es el misterio del Evangelio? El Evangelio de nuestra salvación. El Señor nos dejó, dice, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas criaturas. El Evangelio es para todos. No hay elección, no hay distinción. No hay para el Evangelio, no hay estatus social, sino para todo. El Señor predicaba el Evangelio. ¿Y quiénes los que creían? Aquellos que para el mundo eran los desechados. Aquellos que no tenían un nivel social muy económico, aunque había mucha gente que creían en el Señor, también teniendo plata. Pero dice, por el cual soy embajador en cadena. Y el embajador significa representante. Cada país tiene un representante acá en la Argentina. Como la Argentina tiene muchos representantes en diferentes puntos del mundo. ¿Y qué es lo que hace un representante del país? Da a conocer lo que hay en su ciudad, en su país. Bueno, el cristiano somos embajadores en este mundo. Estamos de paso y tenemos que dar a conocer, hacer lo que se interesen para ir al cielo. No decirle las cosas maravillosas que hay, pero primero tenemos que vivirla. Yo no podía decir algo que no lo viva. Tengo que decirle a aquellos que no conocen lo que es el cielo, lo que es la eternidad, lo que es la vida eterna.
pero vivirla realmente. Y dice, y cada uno somos embajadores en cadena. Quien inició la cadena fue el Señor en la cruz. Y quien va a tener cerrar el último eslabón va a ser el Señor cuando venga a buscarnos. Pero mientras tanto, cada uno de nosotros somos eslabones en este tiempo. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante el mundo para hablar. Y dice que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Y qué es hablar? Hacerle reconocer de que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad. Quizá en esta mañana haya alguna persona que aún no conoce de esto de lo que estamos hablando, del Evangelio. El Evangelio es la salvación que Dios nos dejó legado para cada uno, dar a conocer en el cielo, en este mundo lo que es en el cielo, de por qué Cristo vino a este mundo, saber de que hay un enemigo que es Satanás, que no quiere que usted escuche el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que dice, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia habla acerca de que así como hay un enemigo, dice que sembró el pecado en este mundo y todos pecamos, dice la palabra de Dios. Dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablaba acerca del pecado, el diablo sembró en cada persona en el corazón, y usted está alejado de Dios. Y el Señor mismo se trató de encaminarle a cada uno de nosotros. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando habla acerca de la vida eterna, y decía que el Señor se presentó como la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que ha enviado. Por eso, queridos amigos, hay una paga, que es la muerte. Pero hay un regalo, que es la vida eterna, que es a través de Jesucristo. El Señor decía, recién citaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo hacerlo? Solamente con una oración. Oración de arrepentimiento por los pecados, pero también una oración de pedirle al Señor que entre a vivir en su corazón. ¿Y cómo terminamos en este tiempo? Decirle a los hermanos que para la lucha tenemos las mejores armas. Y amigos, para la salvación de vuestra alma, el lugar es la cruz de Cristo. Que Dios nos bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos has permitido en esta mañana poder estar transmitiendo este mensaje a todas las personas. Bendice a los hermanos que están escuchando. Bendice a los amigos que han de escuchar este mensaje, que pueda haber para ellos una oportunidad de conocerte a ti como Salvador personal. Te pido especialmente por cada hermano de la iglesia para que tú le cuides, le libres de este mal que es el coronavirus, que tú lo sostengas, que tú le des la paz. Y como dice el Salmo 91, caerán mil a tu diestra, 10 a tu siniestra, pero a ti no llegará, porque el Señor nos guarda abajo del abrigo del Altísimo. Por eso, Padre, bendice a cada uno de las familias de Florida. Guárdale, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días. Que Dios les bendiga.